Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Imagen de Trabajo. Hoy una mesa para hablar de todos los temas. Pasó el Día del Trabajador y de la Trabajadora. Hoy realmente tenemos que hablar de ellos porque son los más comprometidos. Vimos los últimos datos económicos y realmente son devastadores al bolsillo del laburante. Por eso ya le voy a dar la bienvenida para no hablar yo y que hablen los protagonistas. Susana Benite, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Tenemos a un invitado que le vamos a dar la bienvenida además. Gustavo Pan, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Flamante director de Telesalud. Sí, sí. Bueno, bien. Muchos años trabajando en el sindicato, pero ahora con la dirección médica del mismo. Vamos a hablar un poco de eso y también de una campaña que se va a llevar a cabo. Se está llevando a cabo en La Matanza. Empieza ahora. Ahora. Listo. Pablito Storino, ¿cómo te va, Pablo? Contento de estar una vez más acá. Bueno, a ver, en primer lugar, trabajadores, marcha del 1 de mayo, una marcha multitudinaria. ¿Qué balance haces? Y un balance positivo, porque la verdad que creo que se interpretó el mensaje que nosotros logramos llevar a los trabajadores y las trabajadoras con el lema de que el trabajo es sagrado. Bueno, lamentablemente días anteriores habíamos sufrido la pérdida del Papa Francisco, quien tantas consignas nos ha dejado respecto de esto, ¿no? De la dignidad de las personas, del tema de la falta de comida, del tema de atender la salud, la educación. Y como que se juntaron, el paro si bien estaba predeterminado con anterioridad, es alarmante la situación social, económica y del trabajo. Así como, por otro lado, vemos que hay una capitalización de la cuestión financiera que va en alza, que digamos está en otro estrato, y ya la palabra que los trabajadores que están en relación de dependencia no llegan a fin de mes es una frase que no nos alcanza. Los trabajadores que están en relación de dependencia consiguen llegar hasta el día 10 poniéndose con sus cuentas más o menos con todo lo que cada uno... también, ¿eh? Porque... No, por eso digo, o sea, hasta el día 10 poniéndose como puede con las deudas que tiene y lo que se ha venido endeudando, y otro poquito hasta el 15, y la segunda quincena es un infierno. Es un infierno comprar un libro para los hijos que están en el colegio, es un infierno comprar alimentos. Entonces, digamos, y eso es la foto de los trabajadores que nosotros estábamos acostumbrados a sabernos como clase media, con acceso a una educación, a una salud, que obviamente a su vez se ve colapsada porque lo que antes era a lo mejor un colegio parroquial que podía llegar a mandarlos, hoy es imposible, la educación entonces no hay lugares, así como los hospitales, y no, bueno, ni qué hablar la gente que está en negro, que ahí pasa cualquier cosa. Hablando de eso, vos, Pablo, traes una información que tiene que ver con un canal que cerró sin previo aviso, un canal de streaming, sin previo aviso, dejó 45 trabajadores afuera que tampoco estaban regularizados. Susana recién hablaba del trabajador, del trabajo precarizado, ¿no? Y sí, ahí vos tenés un claro ejemplo de eso. Claramente, entre el mundo del streaming nos encontramos con situaciones muy variadas, ¿no? Tenés por un lado streaming como Luzu TV, que es el que va primero en audiencias, como el streaming de Gelatina, de Pedro Rosenblatt, y algunas aventuras empresariales que terminan cortándose siempre por lo más delgado y dañando a los que menos tienen. De un día para el otro, Crudo TV decide levantar la operación sin ningún tipo de aviso previo y dejó a 45 familias absolutamente en la calle.
Pero no es solamente dejar 45 familias en la calle, sino que esos trabajadores estaban precarizados, en completo fraude laboral. No había un trabajador registrado, no había un trabajador que tuviera algún aporte a la jubilación, algún aporte a la salud, y ni hablar de los salarios que se pagaban, que no tenían nada que ver ni con el convenio colectivo y que eran realmente vergonzosos, por debajo de las líneas de indigencia inclusive. Ahora, es difícil poder cortar con ese tipo de destrato, ¿no?, al trabajador, porque uno piensa que en general cuando uno trabaja le da ganancia, ¿no?, a la persona, a la dueña de la empresa, al dueño de la empresa, a los empresarios en sí, porque para eso trabajás. Vos trabajás por un salario, pero además ellos también tienen la ganancia. ¿Qué dispar está hoy la situación? Absolutamente, Avi, y somos siempre los socios en las pérdidas, no en la ganancia. No en la ganancia. Y este es el hecho fundamental. Bueno, a ver, decíamos que también lo tenemos aquí en la mesa a Gustavo Pan. Gustavo, te encontraste con esto que decía Susana también, una situación sumamente difícil en cuanto a la salud. Bueno, este gobierno ha venido a romper, diríamos, ¿no?, todos los pilares fundamentales de la República Argentina, uno de ellos educación, la salud, el trabajo, y ahora te toca hacerte cargo. Sí, actualmente hay muchas falencias, hay mucho deterioro en la salud en general y en la educación en particular, con lo cual la Secretaría de Salud tiene un mensaje positivo y un mensaje muy importante en cuanto a restaurar este tipo de actividades. Básicamente educación, básicamente asistencia, que es el pilar en toda campaña de salud y de restitución y de provisión de salud. ¿Hay poca educación en cuanto a la salud? Hay mucho ¿O hay desinformación? movimiento, exactamente. O sea, lo que yo veo que faltan políticas sanitarias coherentes en función del tiempo. Se van cambiando constantemente, un mensaje cambia con otro, una política cambia con otra, y podemos cambiar las personas, pero las políticas tienen que mantenerse durante el tiempo, porque si no, la población básicamente pierde cualquier tipo de mensaje. Esto se ve en la educación sexual, por ejemplo, ¿sí?, que veníamos con una buena temática y con una libertad importante, y ahora medio como que se está restringiendo absolutamente todo. Entonces se avanza, se retrocede, se avanza, se retrocede, y en ese contexto se pierden presupuestos, no se ejecutan, con lo cual se hace mucho más difícil. ¿Y se sabe a dónde van esos presupuestos que se pierden? Particularmente no. Se sabe. Muchas veces se subejecutan y quedan en las diferentes secretarías. Es una locura porque estás rompiendo todo. Definitivamente rompes todo. Bueno, vos estuviste el otro día en la reunión que se hizo en la CGT, que de hecho lo contamos el programa pasado, donde se reunían justamente para hablar del colapso de la ciencia y la tecnología en la Argentina, porque han desfinanciado todos los institutos y organismos, han echado, han vaciado, y finalmente después terminás con un país que no tiene nada para ofrecer puertas afuera, pero sí, por suerte, tenemos a los que se quedan, a los investigadores que se quedan, que con chauchi y palito igualmente hacen las investigaciones y el trabajo. Estuviste con Claudia Martínez. No me lo vas a contestar ahora. Okay. Porque primero vamos a ver, ¿cuál es la importancia de ARSAT en la Argentina? ¿Qué pasa con la ciencia? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Por qué es tan importante tener los investigadores dentro del país y no afuera? No expulsarlos, sino todo lo contrario, traerlos y a partir de traerlos generar la inversión que considera la Argentina como país, como estructura, que podemos brindar puertas afuera y también, por supuesto, en todo el territorio nacional. Mira este video. Arranca una nueva clase de la educación presidencial, el curso gratuito que intenta que el jefe de Estado deje de ser satélite de proyectos destructivos y entre en la órbita del desarrollo soberano. Y ya que mencionamos satélites y órbitas, hablemos de ARSAT. Espere, presidente, no se ponga nervioso. Largue el celular y tómese un rato para escuchar. ARSAT es la empresa pública de soluciones satelitales, pensadas para dar acceso federal a servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones. A usted que le gustan los récords mundiales, fíjese en este detalle. Gracias a ARSAT, la Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene la capacidad de diseñar, construir y poner satélites en órbita. Y usted se preguntará, ¿para qué sirve tener esa capacidad? Le doy algunas pistas.
propuestas. Anote, por favor. Por ejemplo, para tener un desarrollo autónomo en materia de satélites, televisión digital, redes de fibra óptica y centros de datos. Para impulsar talentos nacionales en ciencia y tecnología, para ofrecer servicios satelitales a todo el continente, para crear un entramado pyme que genere una cadena de valor productiva y, en definitiva, para construir soberanía. Uy, perdón, dije soberanía, no quise provocarlo. Me parece que usted no puede ver esa dimensión y queda claro que se propone destruir ARSAT. ¿Será para entregársela a su amigo Elon Musk? Repasemos. Desde que usted trabaja como presidente, la empresa es víctima de agresión, de estrato, ninguneo y de financiamiento. Su gobierno tiene frenados proyectos fundamentales para el desarrollo satelital, como el ARSAT 3, ahora llamado SGI. Los científicos y tecnólogos de ARSAT están cansados del maltrato, de la falta de rumbo y de la marginación salarial. Se están yendo con mucho dolor de una empresa a la que aman. Su caprichoso uso de la motosierra está cortando un proyecto fabuloso que incluso puede traer dólares genuinos a la economía. Sí, dije dólares genuinos, no como los del Fondo Monetario Internacional, que generan una deuda impagable. Presidente, deje de flotar en el espacio de las consignas baratas y empiece a orbitar en el derrotero de los hechos virtuosos. Hágame caso, sáquele el pie de encima a ARSAT. Deje de ser satélite de intereses ajenos al país que gobierna. Lo espero en la próxima clase de la educación presidencial. Parece mentira, ¿no?, que uno tenga que estar escuchando que alguien le habla al presidente y contándole la importancia de lo que significa la investigación y la ciencia en el país. Pero bueno, ARSAT es un ejemplo. Claudio Martínez estuvo el otro día, ¿no? Sí, por suerte contamos con su presencia y bueno, me voy a enganchar un poco, digamos, porque toda esta descripción que él hace sobre ARSAT coincide para todo el mundo científico. O sea, todo eso que él está poniendo en palabras y que le pide al presidente, todos los organismos que, los principales, el INTA, el INTI, el CONICET, muchísimos, bueno, por suerte han logrado armar una red, una mesa de red federal para poder estar unidos y ver, digamos, cómo continuar con esto. Pero están desfinanciados, están destratados, están con proyectos que venían de las gestiones anteriores cuando con Daniel Filmus había un proyecto 2030 y que era muy rico en el sentido de empezar a poner más dinero y muy poco, igual respecto de lo que, por ejemplo, pone Brasil. Pero la palabra concreta respecto de esto, y que él lo menciona, es la soberanía. O sea, no se puede ser autónomo en lo económico y en lo político si no se es soberano desde el lado de lo científico. Y en esto Argentina tiene para hacer dulce de leche con sus especialistas, con lo poco que siempre han tenido, y hemos tenido premio Nobel, y hemos tenido, digamos, gente que ha sido ejemplo y se ha ido a trabajar a instituciones que ponen en valor realmente esto en otra parte del mundo, lamentablemente, pero que ahora están ahogados, literalmente ahogados, y creo que en realidad el presidente no es que no escucha. El presidente tiene otra cuestión en mente, es la tercerización de muchas de estas cosas mediante empresas multinacionales que van a trabajar con las cuestiones que nosotros tenemos en el país para proyectos que no son nuestros proyectos, que no son los proyectos que nosotros queremos para el desarrollo de nuestro país, porque el proyecto es bastante pastoril, el proyecto es bastante ganado, agricultura, y agregar ahora a lo mejor energía, agregar litio, pero digamos con esa estructura de lo que era la Argentina pastoril. Y en esa Argentina pastoril no se necesita trabajo, lo cual la ciencia, la tecnología, como cualquier otro ámbito, sí, en la medida en que están en marcha, generan mucho trabajo. Por ejemplo, ayer el tema de las centrales nucleares, que somos uno de los 4 países que está equipada de un modo específico, en el buen sentido, no para hacer bombas y digamos, generar guerras. Tiene gente que ha sido capacitada, pero desde albañiles, carpinteros, gente que trabaja, pero no puede ir cualquiera a trabajar ahí, no solo el científico. ¿Y a dónde está esa gente hoy? Y esa gente está hoy en gran parte fuera ya,
porque digamos lo que se está tratando es de detener, se está hablando La migración. ¿Cómo? Se está tratando de detener la migración, o sea, que se vayan y que no vuelvan más. Que Se pase le lo han mismo, ofrecido- decía Claudia el programa, perdón, Susi, que te interrumpa, decía Claudia el programa pasado. En el 2000, 2003 sucedió esto, que los investigadores se iban y tardamos una década en que los investigadores volvieran. Por ende, ahora estamos en el mismo camino, o sea, fíjate cómo damos vuelta, nunca aprendemos nosotros también, ¿eh? Sí, lo que creo que a este camino lo que hay que agregarle es, digamos, que la segunda parte, el segundo capítulo, una vez que esté desfinanciado, totalmente inactivo, probablemente ingrese a la Argentina una cuestión de ciencia y técnica, o como se le vaya a llamar, foránea, que venga, digamos, a investigar cuestiones que son inherentes al interés de otros capitales de otros países. Por eso se habla de soberanía, porque en la medida en que el desarrollo económico, social, la trama social se deteriore, no haya educación, no haya salud, y aún teniendo esto, a lo mejor si lográramos ponerlo en un poco mejor, cosa que la verdad yo soy bastante pesimista por lo que veo que está pasando. El tema de la ciencia y tecnología es lo que te completa como país, como para poder generar, digamos, no solo trabajo, no solo, digamos, cuestiones de poder avanzar sobre remedios, lo que quieras pensar. Hay tecnología en todo, en esto hay tecnología. Sino el hecho, digamos, de que se cree una rueda de trabajo que le ponga valor agregado, que es lo que necesitamos para poder ingresar dólares. Somos un país que necesita dólares. Reservas netas necesitamos. Claro. Así de Y simple. esto es, digamos, es una de las cosas de las que no se habla, pero de acá, en la medida que esto funcionase al 100% como se podría hacer, sería un punto desde el cual los dólares ingresarían. Me tomo en Además. esto, Gustavo, te saco un cachito de la dirección de TV Salud, porque esto que dice Susana, nosotros lo vivimos, y lo vivimos en plena pandemia, cuando comienza COVID-19, que veíamos el comportamiento de los distintos países. La Argentina fue uno, no sé si pionero, pero sí uno en donde todos los profesionales de la salud se pusieron a disposición a investigar, donde de hecho aquellos organismos, los que quieras, desde INTA, desde INTI, desde todos los lugares empezaron a investigar qué era lo que teníamos que hacer, ¿no? Sí, fue un espacio donde se permitieron El CONICET ni hablar. desarrollos. Sí, incluso yo formo parte del Hospital Militar Central, donde se desarrolló parte de la vacuna del COVID. Y me acuerdo los ensayos que se hacían, había filas para el ensayo a doble ciego que se hizo, que fue espectacular. Siempre fue tierra fértil para diferentes desarrollos de las tecnologías. Incluso ahora con el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial, viene a complementar, a suplementar todo lo que sea medicina. Y de eso no nos tenemos que mirar para otro lado. Tenemos que incorporarla y tenemos que aplicarla en la medida que se vaya validando estas tecnologías en las diferentes rutinas nuestras. ¿Y cómo ves vos hoy la incorporación de toda esta nueva tecnología? Uno es analfabeto, porque lo que viene Claro. es muchísimo más de lo que hay y de lo que yo sé hoy por hoy, ¿sí? Van introduciéndose un montón de cosas, pero se habla de que acá a 5 años todos los estudios de imágenes van a ser tratados a través de la inteligencia artificial para los diagnósticos. Por ejemplo, una mamografía la van a informar a través de la inteligencia artificial. Ya se está haciendo, ¿sí? Hay que ver cómo se valida todo eso. Y en qué medida... ¿Eso necesita aparatología? Discúlpame la ignorancia. Sí, se necesita un mamógrafo, pero los que van a procesar esa información que te dé el mamógrafo o el equipo de ecografía o lo que fuera, cirugía robótica, va a ser una máquina con diferentes algoritmos y van a ir desarrollándose. Eso es lo que se viene, y lo que se viene dentro de poco, ¿sí? Pero Argentina eso está... Ojalá que lo podamos ver. Lo que pasa es que acá las tecnologías son muy caras, Claro. ¿sí? La tecnología tiene un potencial impresionante en cuanto a la calidad humana de los profesionales, enfermeros, médicos.
desarrolladores, pero no así en cuanto a la posibilidad de implementar esa tecnología con respecto a Brasil, con respecto a y otro tipo de países, ¿no? Sí, claro. Dentro de la región, Brasil sería como el ejemplo más cercano. Y Brasil es uno de los más desarrollados, quizás no equitativamente con el plan de salud, pero sí en cuanto a tecnología y a desarrollo, son economías muy poderosas. Es realmente triste porque uno a medida que va haciendo el programa te vas como sumergiendo en un pozo cada vez más oscuro. Y hay una cosa que es importante, que siempre la prevención va a ser mucho más barata que cualquier desarrollo de presupuestos en salud. Un Papa Nicolau, ¿sí? Aplicado en una campaña, va a ser mucho más barato que tratar un cáncer de cuello. Sí, claramente. Y por eso... Aguante Tita Merelo. Exactamente. Sí, claro. Sí, claro. Volvemos siempre a lo mismo. O sea, una campaña de tabaquismo va a ser mucho más económica que tratar cualquier cáncer de pulmón que pueda desarrollar ese tabaquismo. En un ratito hablamos de la campaña, Perfecto, dale, sí. Y también hablamos del Inca, en un ratito nada más. ¿Por qué? Porque vamos a ver con vos el fútbol femenino del Social Atlético Televisión. Acción del fútbol femenino de la tele. El Social Atlético Televisión se enfrentó a River, un siempre complicado equipo que no venía en su mejor momento, y el SAT con aspiraciones de clasificarse a la Copa Federal, objetivo que lo está logrando. Pero a las acciones nos vamos y se iba a abrir el marcador con este gran zapatazo de Carolina Pirizanberry para poner en ventaja a las locales. En el complemento iba a haber alguna que otra llegada de media o larga distancia, el marcador no se iba a mover, derrota del SAT 1-0 ante River. Siempre hablamos de las campañas necesarias, ¿no? Para nuestros afiliados, nuestras afiliadas, pero también puertas afuera del Sindicato Argentino de Televisión. En este caso, La Matanza. ¿No, Gustavo? Sí. ¿Qué campaña se está llevando a cabo? Va a haber una asociación conjunta, sí, una campaña solidaria y de educación y de prevención, en la cual vamos a instruir a la gente sobre diferentes temas, anticoncepción, prevención. Va a haber un departamento de enfermería que va a hacer campañas de vacunación, ahora gripe, COVID, sarampión. Sarampión es fundamental, algo que todavía mucha gente no sabe. Está empezándose a elevar la cantidad de chiquitos con sarampión en forma alarmante, ¿sí? No es para preocuparse mucho, pero sí para completar todos los esquemas de vacunación que son gratuitos, ¿sí? ¿La de COVID es necesario ponerla todos los años? Sí, actualmente sí. Igual que la de la gripe. Sí. Depende de, perdón. Depende de el factor de riesgo que tengan los pacientes o Sí, o las personas. Sí, las edades y demás. Y esta campaña comienza... ¿Puede ir todo tipo de gente? ¿Puede ir a cualquier franja etaria? Sí, los hospitales municipales y la Secretaría de Salud del sindicato están desarrollando este tipo de acciones conjuntas, y en los consultorios se van a desarrollar charlas, se van a desarrollar campañas de prevención de cáncer de cuello con toma de Papa Nicolau y colposcopías, y se van a entregar folletos, y cualquier tipo de dudas van a poder ser evacuadas en los diferentes consultorios. ¿Dónde están? Básicamente en los consultorios del Sindicato de Televisión, que ahora no recuerdo la Bien. dirección. Bueno, y le mandamos un saludo. En San Justo. En San Justo, a Ale Moreira, que siempre está haciendo un trabajo... Ale Moreira es el encargado. Sí, fenomenal, la verdad que... Y siempre lleva esta información porque es importantísimo además también saber cómo nos cuidamos, cómo prevenimos. Van a estar en las apps y en los diferentes portales del sindicato. Y en la página del SAT también. Exactamente. www.satsite.com.ar, ahí tenés toda la información. También íbamos a hablar del Inca. No es la primera vez que ataca el gobierno nacional al Instituto del Cine. No es la primera vez que lo va a vaciar, no es la primera vez que ataca también a los trabajadores, ¿no? Además de llamarlos zurdos, ladrones, vagos y la mar en coche. ¿Ahora qué pasó? Por desgracia asistimos a un nuevo ataque por parte del Inca a las trabajadoras y los trabajadores de la actividad audiovisual. La primera fue con la paralización del instituto, con el quitarle el financiamiento y el despido de sus trabajadores que los sumergieron en la inactividad, y ahora a través de una resolución que elimina algo que es fundamental para garantizar que los empleadores cumplan con todas sus obligaciones. Y estoy hablando de los certificados de libre deuda, que es un instrumento
que los productores tienen que presentar ante el Inca para poder cobrar las cuotas del fomento audiovisual que el Inca pone para la producción audiovisual. ¿Y de qué se trata? De poder garantizar por parte de este certificado de libre deuda de que se cumplen con los convenios colectivos de trabajo, con los salarios de convenio, con los aportes a la seguridad social, a la salud, con los aportes a la jubilación, digamos, todas las obligaciones que conlleva la responsabilidad de ser empleador. El Inca reemplaza el certificado de libre deuda de los sindicatos por un papel firmado por alguien quien no tiene ninguna responsabilidad de nada, y con esto lo que hace es darle la posibilidad al empleador de no cumplir con ninguna de sus obligaciones patronales. Esto nos sumerge en las prácticas más oscuras de la historia del Inca, en el cual productores inescrupulosos tomaban el fomento, huían, nos dejaban a nosotros sin pagarnos los salarios, sin cumplir con las obligaciones previsionales y con las peores prácticas políticas ¿De qué años estamos hablando que pasaba todo eso, Pablo? ¿Cómo? ¿En qué año, por ejemplo, situame que pasaba todo esto de productores inescrupulosos que dejaban colgados a todos? Épocas oscuras, hacia años atrás, del Inca que, digamos, No vale la pena mencionarlo. No vale la pena especificar ahora, pero que nos ha traído... Pensé que tenía que ver con una década que parece que se está repitiendo ahora, que es la década del 90, o sea, a eso me refería. Absolutamente, son clásicas prácticas de los gobiernos neoliberales o liberales, en el cual el ataque al trabajador es un elemento persistente, no solamente que no hay subsidio y fomento a la producción de contenidos audiovisuales, tanto en el cine como en la televisión, sino que además con esta práctica se favorece la evasión de la registración del trabajador, de que cobre lo que tiene que cobrar y por sobre todo que se hagan los aportes necesarios para que cuando cumpla mi edad jubilatoria tenga los aportes suficientes para poder jubilarme luego de una vida de trabajo. Ahora, ¿qué les importa si total el jubilado si no tiene ningún tipo de injerencia ya, no? Un nuevo ataque a la cultura, Avi, un nuevo... porque aparece... A todos. Es a todos los trabajadores de la actividad audiovisual. A los actores, a los técnicos de cine, a los técnicos de televisión, a los extras, incluye a todos los sindicatos y realmente nos deja en una muy grave situación. Y te voy a decir otra cosa, y también es un ataque a la gente, porque es un ataque al consumidor. Porque si vos no tenés la gente que labura bien, de manera coherente, consciente, responsable, también el que consume se queda sin nada. Entonces no tenés nada en la televisión pública, no tenés nada en Radio Nacional, no tenés nada en los canales de cultura, no tenés nada en los canales de aprendizaje. ¿Qué tenés? Hay una industria audiovisual que ha dado claras muestras de sus capacidades técnicas, con todas las producciones que se hacen en la Argentina, que están con los estándares internacionales al mejor nivel de calidad de cualquier otro centro de producción audiovisual del mundo. No se justifica de ninguna forma, salvo un sesgo ideológico, el ataque a las trabajadoras y los trabajadores del audiovisual argentino. Susi, ¿querías decir algo? 2 minutitos tenemos. Sí, no, que casualidad que el desmantelamiento sea sobre la cultura y sobre la ciencia, ¿no? O sea, creo que ahí hay una clave para poder entender el camino de esto, no es casual. Van a seguir con las reuniones en la CGT, obviamente, me imagino, ¿no? Porque sí. Acá tiene que haber un camino de la reconstrucción. Bueno, la idea de ayer fue poner, digamos, homogenizar toda la información de lo que está pasando como para poder empezar a trabajar, para en una primera etapa resistir, porque realmente debemos resistir a esto como sea e intentar de que no se sigan despidiendo o desapareciendo institutos de investigación. Y empezar a proyectarnos en un trabajo que tenga que ver con el país que nosotros queremos y empezar a trabajar en cuestiones centrales, porque esperamos en algún momento volver a ser gobierno, y que las cuestiones que ya a lo mejor quedaron viejas por todo esto de la inteligencia artificial, contamos, quiero decir, con la participación de un diputado y una senadora que son los jefes que están en las comisiones de estos temas de ciencia e investigación, y bueno, entonces el intercambio va a ser político sindical, dado que hay una secretaría que es la que tenemos con Horacio en CGT, claro, que es Ciencia y Tecnología. Y quiero terminar con
quiero decir algo, un paréntesis. Cuando empecé a hablar sobre el tema del paro, hablé sobre el tema del paro y sus características sin mencionar a los jubilados. O sea, lo que se está haciendo con los jubilados es un genocidio. Es absolutamente un genocidio. Dejarlos sin comida, sin tratamientos y sin medicina es un genocidio. Y para terminar, lo último que digo, me pareció que uno de los representantes científicos nos dijo, este es un tema demasiado importante como para que lo definamos solamente los científicos. Totalmente. Gracias, Susi. Un No, placer por como favor. siempre. Gracias, Pablo. Gracias, Gustavo. Ay, un gusto. Espero verte pronto con muy buenas noticias. A ustedes también. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo programa. Chao.